Nosotros, los investigadores, hubimos de aprender muchas cosas del ángel Adonai, sabiduría inefable. En cierta ocasión, concurrieron a nosotros Adonai, el Hijo de la Luz y de la Alegría, y el Maestro Senouni. Uno de nosotros, algo sorprendido, aguardó. Entonces, ambos, Adonai y Senouni, le dijeron al sorprendido investigador que cortara con su espada un extraño hilo que había en el suelo. El sorprendido investigador, entre perplejo y grato, obedeció y cortó el hilo aquel con su espada flamígera. Hecha esa obra, entendimos que había sido liberado de un hechizo fatal, de una mala corriente, de un acto de magia negra. Alguien lo había perjudicado con esas malas artes, y le había causado gran daño. Luego, el maestro Senouni y Adonai, entre ambos, curaron el cuerpo astral del investigador, y le sanaron. Al rey Bael, obedeciendo órdenes supremas, en subsiguientes trabajos tuvimos que sumergirlo en el abismo. Ese tenebroso personaje utilizaba los poderes para causar gran daño a la humanidad. Realmente, Bael es cabeza de legión, y hay que conjurarlo en nombre de sus antítesis, Adonai, el Hijo de la Luz y la Alegría. Para finalizar el presente capítulo, hemos de advertir a los imprudentes, que jamás se debe invocar a los tenebrosos, porque eso es extremadamente peligroso. Nosotros nos vimos en la necesidad de invocar a esos tenebrosos para investigar la conjuración de los 7 del sabio rey Salomón. Era un caso importante y había que hacer ese género de investigaciones. A esa clase de tenebrosos se invoca con la conjuración de Pedro de Apono. Empero, advertimos que a los ángeles de la luz, a los seres inefables, no se pueden invocar con la llamada de Pedro de Apono. A los ángeles se invoca en nombre de Cristo, por el poder del Cristo, por la gloria del Cristo. Que se cuiden los imprudentes. Que no cometan el error de invocar demonios. Esto podría conducirlos a la desgracia. Nosotros los investigadores, pudimos hacer estas investigaciones porque estamos muy ejercitados en el uso y manejo del cuerpo astral. Empero, siempre nos vimos en grandes y terribles peligros. Capítulo 4. Tercera invocación. Después de haber investigado nosotros nuestras anteriores invocaciones, nos propusimos investigar la tercera invocación de la conjuración de los 7, que a la letra dice así: en nombre de Rafael, desaparece ante Elial, San Gabriel. Cuando investigamos a San Gabriel, no se confunda con San Gabriel, nos encontramos con un terrible demonio del mundo de la mente cósmica. El ángel Elial, es exactamente su opuesto divino e inefable. Cierto día, invocamos a Rafael. Entonces el gran maestro concurrió a nuestro llamado. El maestro llevaba en su mano derecha el tridente del mundo de la mente. Su rostro era sonrosado como el fuego. Su barba blanca, cayendo sobre su pecho, estaba toda llena de majestad y de luz. La amplia frente del gran maestro, nos indicaba su profunda sabiduría. Uno de los nuestros pidió algo al gran maestro. El maestro contestó diciendo: tú ya no necesitas pedir nada. Realmente, se trataba de un iniciado con pleno conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Causará mucho asombro a nuestros lectores saber que el alma humana del gran maestro, el Bodhisattva de Rafael, tiene cuerpo físico. Lo más grave es saber que ese Bodhisattva está caído. Empero, lucha terriblemente por levantarse. Debemos distinguir entre el maestro y su alma humana. El maestro es el Dios interno. El alma humana del maestro está ahora caída. En el mundo de la mente cósmica, viven muchos demonios peligrosísimos. En cierta ocasión, entramos nosotros en un templo muy luminoso del mundo de la mente. Todos los investigadores estábamos actuando en nuestro cuerpo mental. Había allí, en ese templo, un grupo venerable de ancianos. Ellos estaban vestidos con túnicas de maestros. Y usaban sandalias.
Sobre sus hombros caían, en hermosos bucles sus blancas cabelleras. Su luenga barba blanca y sus amplias frentes, daban a todos esos ancianos una presencia magnífica. Nosotros los investigadores, creíamos encontrarnos en un templo de la Logia Blanca ante un grupo de santos maestros. Esa era la creencia que teníamos. Uno de aquellos ancianos pronunció un discurso admirable. Habló cosas divinas. Habló del amor, del bien, de la belleza, de la caridad, etcétera, etcétera. De pronto, comenzó el gran maestro a tocar delicadamente el problema del sexo y entonces en forma sublime dijo, creced y multiplicaos. El acto sexual no tiene nada de malo, la eyaculación seminal no es mala, se necesita para la reproducción, porque Dios dijo, creced y multiplicaos. Este y muchos otros términos usó aquel anciano venerable, para defender la eyaculación seminal. Fue entonces cuando nosotros empezamos a sospechar de la santidad de aquel santo. Comenzamos a dudar, ¿sería este anciano un mago negro? Empero, al mirar en derredor nuestro, solo veíamos venerables ancianos, luz esplendorosa. Cosas inefables. Hasta nos parecía un sacrilegio dudar de este maestro y de ese lugar tan santo. Pero la mortificante duda a pesar de todo, a pesar de nuestros razonamientos, continuaba afligiéndonos hondamente. Entonces fue cuando uno de nosotros, queriendo salir de la duda, se puso de pie y lanzó estas frases, ¡Viva el Cristo! Abajo Yahvé. Cristo y Yahvé son las dos antítesis. Luz y tinieblas. Magia blanca y magia negra. Yahvé es aquel demonio que tentó a Cristo en la montaña. Yahvé es un demonio terriblemente perverso. Es el jefe de la magistratura negra. Cuando nosotros gritamos vivas y abajo, a Yahvé, entonces la logia negra se vuelve contra nosotros llena de ira, los magos negros adoran a Yahvé. Siguen a Yahvé, eso fue lo que sucedió aquella noche, en ese templo del mundo de la mente. Cuando aquellos santos varones de venerable y augusta presencia escucharon ese viva, y ese abajo, sucedió algo horrible. El rostro santo del venerable anciano que hablaba, se demudó todo, se airó totalmente, se transformó. Entonces vimos lo insospechado. Aquella faz se volvió horrible. Aquellos santos ancianos se desenmascararon, eran verdaderos príncipes de las tinieblas, terribles magos negros del mundo de la mente cósmica. Nos insultaron con frases y palabras propias de la gran ramera cuyo número es 666. Nos atacaron violentamente, nosotros hubimos de desenvainar la espada flamígera para defendernos, luego, nos retiramos de aquel antro de magia negra que nosotros creíamos antes ser un templo de santidad. Capítulo V. Cuarta invocación. Continuando nuestras investigaciones de alta teurgia, vamos a estudiar la cuarta invocación de la conjuración de los 7. Esta invocación es la siguiente, por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Yahvé, aléjate Andramelech. ¿Quién sería Andramelech? ¿Quién Elohim Yahvé? ¿Por qué figuran estos genios en esta cuarta plegaria del rey Salomón? Todos estos enigmas nos tenían inquietos. Solo por medio de la alta teurgia se puede hacer esta clase de investigaciones. Samael es el genio de Marte. Pero ¿quién sería Elohim Yahvé y quién Andramelech? Una noche, nos salimos en cuerpo astral. Entramos en una caverna subterránea. Entonces allí, haciendo uso de la gran llamada de Pedro de Apono, invocamos a Andramelech. Largo tiempo permanecimos entre aquella caverna abismal de la tierra invocando a Andramelech. Al fin, en la mitad de la caverna apareció un extraño personaje negro como el carbón. Un personaje gigantesco, tenebroso y horrible. Extendiendo nosotros la mano derecha hacia aquel monstruo horrible, dijimos, en nombre de Júpiter, el padre de los dioses, yo te conjuro, Andramelech. Te vigo Seo Silim. El resultado fue formidable.
Aquel demonio, herido de muerte por el rayo de la justicia divina, quedó bajo nuestro dominio. Entonces fue cuando Andramelec habló y dijo, no sabía que eras tú quien me llamaba. Si lo hubiera sabido, ya hubiera venido antes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Estas palabras de Andramelec parecían salir de entre las cavernas más profundas de la tierra. Parecía como si esa voz terrible y poderosa brotase de entre las mismas entrañas íntimas de la tierra. Entonces nosotros hablamos valerosamente a Andramelec, diciéndole, dame la mano, Andramelec. El tenebroso personaje se acercó a nosotros y nos dio la mano. El que esto escribe regresó a su cuerpo físico. Entonces aquel demonio, con su túnica roja de sangre, pasando por el techo de su habitación, la del investigador, exclamó diciendo, me tuviste miedo, me tuviste miedo. Yo contesté, yo a ti no te tengo miedo, Andramelec. Regresé a mi cuerpo, eso es todo. Otra noche, un grupo de hermanos, en nuestro cuerpo astral, nos reunimos en un templo para continuar nuestras investigaciones en relación con ese misterioso personaje, Andramelec, mencionado por el sabio Salomón en la Conjuración de los 7. Todos los hermanos hicimos una gran cadena para invocar a Andramelec. Utilizamos la fórmula de Pedro de Apono. Después de un rato de invocaciones, escuchamos allá, a lo lejos, la respuesta de Andramelec. Un viento extraño que helaba profundamente, un huracán llegaba hasta nosotros. El personaje aquel modulaba la vocal me daba a aquella letra una entonación especial con tonos bajos y altos. Los hermanos permanecían firmes, en la cadena. De pronto, uno de los hermanos que dirigía la cadena exclamó con gran voz diciendo, hermanos, no suelten la cadena. Permanezcan firmes, ya viene Andramelec. Algunos instantes después, un gigante apareció en el umbral de la puerta. Ese gigante tendría unos 3 o 4 metros de estatura. Aquel extraño personaje vestía túnica negra. Una franja blanca caía oblicuamente del hombro derecho hasta el muslo izquierdo, pasando por el frente y por la espalda. Tenía un gran medallón sobre el pecho. Llevaba en su mano derecha un cetro de mando. Aquel personaje era de amplia frente, ojos grandes y azules, donde se reflejaba el cielo estrellado. Su nariz, recta. Labios, finos y delicados. Manos blancas, con dedos cónicos. Manos alargadas de forma mística, como las manos de un Jesús de Nazaret, o de un Francisco de Asís. El hermano que dirigía la cadena, soltándose de ella, salió al encuentro de Andramelec para abrazarle y saludarle. Luego, volviéndose hacia los hermanos de la cadena, les dijo, hermanos, aquí les presento a mi amigo Andramelec. Todos los hermanos estaban temblorosos. Uno de ellos, no pudiendo resistir la terrible fuerza eléctrica que irradiaban los ojos de Andramelec, se retiró precipitadamente. Huyó despavorido. Aquel gigante maravilloso, lleno de gran decencia y con ademanes finos y delicados, extendió su mano para saludar cortésmente a todos y cada uno de los hermanos. Luego, se dirigió hacia un escritorio, y se sentó allí. Era algo interesante contemplar a aquel extraño gigante poseedor de tanta cortesía, de tanta decencia y tanta armonía. Lo que sí causaba pesar, era ver tras de aquel maravilloso gigante, la profundidad, más bien como el recuerdo de una sombra fatal. Empero, el cetro que aquel gigante portaba, el medallón sobre el pecho, y todos sus ademanes, eran realmente de la logia blanca. Ya sentado en el escritorio, Andramelec llamó al hermano que dirigía la cadena y le aconsejó con las siguientes palabras, trate usted, hermano, de colocarse en un ambiente lo mejor posible. Vístase decorosamente. Comprenda usted que nosotros somos ángeles y que por lo tanto, tenemos pleno derecho a vivir bien. El hermano interlocutor, pidió un permiso a Andramelec, diciéndole, maestro, le pidió un permiso, mientras,
Voy a buscar